medicina. Entonces la familia no sabía, lo dejaba así. Pero el chiquillo decía, ay, 2 días, ¿dónde está la hoja? ¿Dónde está la hoja? ¿Dónde está la hoja? Ya. 2, 3 días estaba con ese tema del dolor. Y sus papás no se fijaban, pues. No se fijaban en nada. Yohaya está molestando. Así nos dicen nuestros papás, ¿no ve? ¿De qué te va a doler si ya te han curado? Bueno, pero el tema no es ese, sino que tanto ya lloraba y en la noche lloraba mucho, entonces lo llevamos al hospital. En el hospital que han encontrado el médico de guardia, que es como ustedes, médicos internos, lo primero que han hecho, ¿qué ha visto? ¿Qué han visto? Rapidito. Poco observadores. Ya, sus ojos tienen que empezar a mirar, ¿ya? Todo tienen que empezar a mirar. ¿Se han visto sus dedos? Porque el dolor era en el brazo. Sus dedos estaban morados. ¿Qué ha sucedido? Fuerte, sin miedo. ¿Ah? Fuerte. Sin miedo. ¿Sabes? Si nos equivocamos aquí, estoy para corregir. Y si ni yo me equivoco, lo llamo más aztecano. Exacto. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y por qué? Está bien. Mala circulación. ¿Ah? Exacto. Entonces ese señor agarró, le hizo un vendaje y mucha presión. La circulación cortó y sus dedos azulados, ¿sí? El uno del otro. No estaban separados, estaban azulados, el uno del otro. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué se llama eso? Cianosis, ¿no ve? Ya, cianosis. Y si es en los labios, la corbata le está ajustando, ¿no ve? Si es en los labios, ¿qué pasa? Hay un proceso circulatorio, ¿no es cierto? Ya, pero eso ustedes aprenderán al año. El tema es que al muchacho agarran, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cortar el vendaje, la presión soltar, ¿sí? Y principalmente la zona del pliegue del codo, que es donde más se presiona. O es decir, como le ha puesto un vendaje, no se ha acordado que ahí se puede presionar, y entonces está la presión. Hay que soltar el vendaje o cortar el vendaje. Y en el caso de que hay yeso, hay que cortar. ¿Ya? Entonces se suelta la presión, ya. Pero no ha quedado ahí, pues. Han tenido que amputarle el brazo. ¿Y ustedes como papás, qué dirían? Como mamás, ¿qué dirían? ¿Qué hacen? ¿Dónde está la hoja? ¿Qué hacen? Como papás, ¿qué hacen? ¡Fuerte! Claro, eso nomás pensamos, una demanda, ¿no? Miren ustedes, todo el mundo piensa una demanda. ¿Y la demanda le va a solucionar el brazo? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Perdón, fuerte. Claro. El caballero que ha ayudado, seguramente le ha dicho, mañana tráiganlo, lo vamos a mirar. Los papás han dicho, no, pasado mañana no tenemos tiempo. Han tardado tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se han cruzado el brazo y le han volado el brazo. Pero médicamente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una amputación normal, bien hecha, ¿no es cierto? Y para eso se utilizan los vendajes. Pero la conclusión de lo que le estoy contando es que al viejito, al que ha ayudado al vendaje, lo han metido a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era médico. Él ayudaba, como cualquiera de nosotros se va a prestar a ayudar, pero no era médico, entonces no ha tomado en consideración ciertos pequeños detalles que se debe tomar en cuenta y que ustedes lo van a ir aprendiendo en la medida que vayan avanzando, ¿no? Entonces, al caballero lo metí preso y, obviamente, por negligencia médica. Negligencia médica y mala praxis. Y además, uso indebido de la profesión. Ya estoy hablando del Código de Ética del Colegio Médico de Bolivia. Entonces, ustedes cuando salgan se van a comprar ese libro. Ahí está el cómo tienen que comportarse con los amigos, que en este caso son sus colegas profesionales, y tienen que ver, hay un montón de datos inclusive para ascender en los cargos, ¿entienden? Pues tienen que tener eso, pero al final, ahorita no se preocupen de estudiar nada más. Bueno, lo han metido a la cárcel. El segundo caso, aquí en el Hospital del Niño. Ha sido un profesional que le ha hecho el yeso.
De la misma manera, no me acuerdo ya si le han amputado o no le han amputado. Igual le han hecho la demanda al médico y por negligencia médica y por mala praxis. Ahora ya no le han dicho que no es a médico, sino era mala praxis. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Después les recuerdo que han dado mal examen. Porque si dan mal examen se pasan, ¿no ve? Este es caballero, todos los días que ustedes vean un paciente, le están dando un examen de grado. ¿Por qué? Porque le están preguntando su conocimiento. Y ese conocimiento está en función de lo que necesita ese paciente para recuperarse. ¿Estamos? Entonces, mala praxis, lo ha metido la cana también, ¿no? O ha tenido que arreglar con plata. ¿Se arregla con plata? No. Porque la lesión está causada. Va a haber problemas de lesiones nerviosas, puede tener problemas de movimiento de los dedos, en muchos detalles. Hasta ahí el cuento, ¿ya está? ¿Ya han terminado? ¿Dónde está? No. Aquí. Entonces, una de las vendas que ustedes tienen que utilizar son las vendas triangulares, ¿ya? Es una de las vendas de emergencia que deberían tener. Y amén, que su sábana más viejita, bien lavadita, también debe tenerla guardado para cortar, porque de ahí se hacen vendas de emergencia. Ahora, después pueden hacer comprar las vendas de gasa, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a mirar todos esos detalles. Solamente quiero asegurarme de que han firmado todos, ¿sí? Bueno, entonces, vendas y ventajas. ¿Quién sabe qué? ¿Han leído el Don Quijote de la Mancha? ¿Alguien ha leído? Levante la mano que ha leído. ¿Qué partecita donde hay vendas? ¿Y qué pasa? Se pasa nomás, dice el Quijote. Bueno, vendas en el tiempo pasado eran las zonas donde tenían, zonas de los pueblos donde habían las vendas de las personas que hacían comercio. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un material especial. Yo voy a dividir en 3 zonas. La primera zona es que no conocemos cuándo han empezado los vendas, ¿no? En la noche de los tiempos, ¿cómo se llama? El brujo, porque antes habían brujos, ¿no? El que sabía más, el que tenía más conocimiento tal vez, entonces utilizaba algunas cosas, hojas grandes, por ejemplo las humintas, les gusta a ustedes, ¿lo ven? Bueno, pues eso utilizaba para vendar, seguramente los dedos, por el tamaño, ¿no es cierto? O hojas más grandes. ¿Qué hojas conocen más grandes? Las hojas de plata, tal vez para cosas más grandes, ¿no ven? Entonces eso era en el tiempo antiguo, pero eso ha ido mejorando y obviamente hemos empezado a tener muchas otras cosas. Y llegamos a un punto, ese punto es este. Ah, no, ese es el rojo. No quiere funcionar. Ahí está. Entonces aquí empieza, cuando han empezado a escribir, ¿no? Seguramente en la escritura cuneiforme también podían escribir, ¿verdad? ¿Qué es cuneiforme? ¿Sabes? No sabes. No hace nada. Bueno, utilizamos un martillo y en la silla golpeando hacían dibujitos, esa es la escritura cuneiforme. Ya seguramente había algunas de esas cosas, pero nosotros, cuando empieza para nosotros en la historia de la medicina al principio, en la primera clase, les han debido decir que los papiros de Smith y Evers son los primeros que han aparecido. Después viene Hipócrates, que es ¿de qué periodo? ¿Romano o griego? Griego, ahí ya estamos entrando. Y luego viene los babilonios. Ya los imperios empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Como ahora quieren ser imperios. Luego viene gran personas con nombre, James Van Lorenz-Heiser. ¿Dónde? Generalmente hemos visto todo que empezado en Europa y Asia, ¿no? Esos caballeros empiezan en Europa. Ya vamos a mirar qué pasa.
ya vienen los nombres más específicos. Este médico es holandés, este es alemán, este también es alemán, y ustedes van a ver que ellos han ideado varias cosas que han aparecido para el uso de nosotros. Entonces, aquí está donde han aparecido los papeles de Smith-Evers, ya han empezado a escribir, y especialmente, pero se ha pasado para mí porque no entiendo nada. Y si no entiendo nada, se aplaza. O sea, puede ser, por favor, tienen que escribir bien. Obvio que aquel que sabía leer esto sabía perfectamente, estaba bien escrito. Pero ustedes en castellano tienen que escribir bien, por favor, no se olviden. ¿Ya? Aquí lo tienen a Hipócrates, se los presento. Calvito, ¿sí? Tanto pensar. Este caballero ponía a sus pacientes en las puertas de las iglesias y todos los que pasábamos podíamos aportar. Entonces ustedes tienen que aportar en todo, por favor. Todos vayan mirando y vamos a ir aportando varias cosas. Y ya aquí empieza pues a producir y a decir qué tipos de ventajas existen. Luego los babilonios, miren ustedes, Babilonia significa puerta de Dios. ¿Pero por qué significa puerta de Dios? Porque era una zona donde vendían todo, absolutamente todo, era una capital comercial, ¿ya? Y como había tanta gente, normalmente se pelea por los puestos, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿Han visto en el Senado cómo se han peleado? ¿No ven? Unos contra otros. Pero miren ustedes que las peleas no son por nada, sino por la tierra y por el poder general. Entonces, estos caballeros conocían distintas formas de terapias y creaban pomadas. ¿Ustedes qué pomada conocen más ahora? ¿Ya pues díganme? El mentizal. Fuerte, por favor, no escucho aquí atrás. El mentizal, ¿qué otra pomada conocen? ¿Qué? Dolorsan. Bien, fuerte, pero Dolorsan, ¿no? Dolorsan, vale. Ahora, ¿quién conoce la fórmula? ¿Han leído ustedes siquiera? Del mentizal, ¿qué tiene? Fuerte. ¿Ah? 1, 8, 3 tiene. Antes en el examen de grado, antes le buscaba, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Y había que decir la fórmula tanto. Pero es la fórmula del mensaje secreta, ¿no? ¿Sí o no? Es secreta. Pero tiene estupefaciente, tiene antiflogístico. ¿Qué es antiflogístico? Antiinflamatorio. Esas son palabras que ustedes van a ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, ese mal escrito está aquí antiflogístico, ¿no? Pero es la lista de ustedes. Ya estaba pensando leer el chanchullo. Bueno, entonces, pomadas. Y ahí están las pomadas que empiezan a hacer. Remedios. ¿Qué otro remedio conocen? ¿Quiénes han viajado a Copacabana a pie? ¿Qué has usado para el dolor muscular de los tibiales anteriores? No te cuento nada. Entonces quiere decir que es atleta. Porque yo les cuento, después de haber jugado un partido de fútbol, yo viajaba a Copacabana y realmente no me lo dio nada. Pero en otra oportunidad que he viajado, y estaba con mis tibiales anteriores. ¿Dónde están los tibiales anteriores? ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? ¿En qué parte? Mira, estamos hablando de anatomía, bien, ya estamos hablando de anatomía chiquito, ¿no? Ya, esos músculos son los que más se cansan, porque son delgaditos y se cansan tanto caminar. Entonces ahí se aplican pomadas, etc. ¿Pero qué pueden aplicar ustedes? Lactito. Pueden aplicar alcohol. Pueden aplicar tintura de arnica. Pueden aplicar. ¿Qué suelen aplicar? Ahora yo les voy a decir, no es malo masticar coca, pero de uso medicinal. Entonces se mastica coca y se coloca la coca. Y entonces es medicina. ¿Qué tipo de medicina? Tradicional. Pero no se preocupen, porque de la coca han sacado el anestésico. ¿Sí? Han empezado a estudiar otras personas y han sacado el anestésico. Me acuerdo mucho, un pequeño pasaje. En los yungas se producía harta coca. Y llega un italiano. Y ese italiano, le decían, bueno, su apellido era Pizzi. Pizzi, están escuchando mal, creo. P-I-Z-Z-I, ¿ya? Y resulta que él fabrica la primera dosis de cocaína. Tiene un libro así escrito. Han hecho un estudio aquí y han escrito así. ¿Y qué dice? Entonces él decía prueba. ¿Cómo traduce prueba? Prueba. Entonces él, como era italiano,
Ustedes saben cómo es Qatar, no la ciudad de Qatar, sino cómo es Qatar vino. ¿Qué es eso? Probar. Entonces a este señor le dicen pichicata, ¿no? Así comienza, y empieza con el nombre de pichicata, la famosa droga, ¿ya? Pero ese polvo diluido y demás puede servir de anestésico. Entonces pueden utilizar como anestésico. Pero resulta que también se sigue cansando el músculo. ¿Y entonces qué hay que hacer? Utilizar los vendajes. Un buen vendaje firme va a ayudar a que el músculo pueda resistir los esfuerzos, ¿ya? Entonces a eso se refiere la aplicación externa, especialmente de los vendajes. Los emplastos obviamente son, por ejemplo, antes se podía utilizar la manteca y mezclar con estos emplastos y te colocaban, no pasaba nada, había analgesia y tranquilamente podía seguir caminando. Ya hemos empezado a llegar a qué época es este nieto que tiene cabellos. ¿Qué les parece a usted? ¿De qué época es? Porque todos ustedes están cabello corto, ¿no? No tienen cabello largo. Pero con rulitos. ¿De qué época será? De la época feudal, más o menos, ¿cierto? En la época feudal, trasladándose ya con lo que se llama la revolución industrial, pero todavía tenían esta forma de uso de los médicos, porque este era un cirujano. Este era un cirujano interesante, que crea los primeros tratados de vendajes. O sea, ya empiezan a decirnos cómo tenemos que usar los vendajes. ¿Ya? ¿Qué nos dicen cómo usar? Este caballero, miren ustedes, ¿cómo? Uniforme. Ya estamos entrando a las guerras, ¿sí? A las guerras que existían en la época en la época europea, posterior al feudalismo. Ya los países tenían sus guerras, como ahora no siguen siendo guerreros los europeos. Pero este caballero tiene una cosa interesante. Miren ustedes. Ay, se me pasó. Bueno, yo no voy a decir que dónde ha nacido, con quién se ha casado, nada de eso, ¿no? Lo único que quiero decir es que mientras él estaba en las guerras, como médico de guerra, veía muchas fracturas, porque habían balas redondas como pelota, eso era lo que mandaban los famosos cañones, entonces rompían los pies, rompían las costillas. Entonces, él ha tenido mucha experiencia en ese sentido, pero cuando tenía libertad iba a pasear, ¿no? Con su esposa, no, con su enamorada iba a pasear, pero en uno de esos paseos, mira pues, todo el mundo conoce a albañiles, ¿no es cierto? Ya. Y el albañil que ha utilizado el yeso para revocar las paredes, ¿sí? También, lindísimo. Pero ¿alguna vez han visto revocar con tela? Que en la pared le han puesto tela y encima le han puesto el estuco. ¿Han visto? Yo creo que sí. Pero no vamos a decir que le han visto tela, sino han visto esa tela trenzada que se llama alambre trenzado, ¿vale? ¿Ya? Bueno. Pero en esa época no había alambre trenzado, había telas. Se le han puesto las telas. Y no se olvide que cuando le ponían huevo eran sobre lo que pintaban los frescos. ¿Ya? Pero en este caso, él vio que en las paredes le estaban poniendo tela y le estaban embadurnando con, dice, con un polvo seco. Y eso era el yeso de París. ¿Y nosotros qué le llamamos? Estuco. ¿Y químicamente qué le llamamos? ¿Ah? Ya. Pero ahora, ¿cuál es la fórmula química? CaOH. ¿Ah? CaOH. Está bien, pero más clarito pues. Exacto, ¿no? Miren ustedes cómo ha avanzado la ciencia, que ya sabemos el nombre científico. No nombre científico, nombre químico, ¿verdad? No, pero eso no sabía ese doctor. Lo que sabía era que ¿qué pasa con el estuco después de que ha puesto agua? ¿Ah? ¿Pero qué se llama absceso? Se endurece, vos también te enduras cuando tomas agua. ¿Qué se llama absceso? ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Bueno, ese término en que el estuco se endurece
no llegan a utilizar, sino el estuco cuando está semiblando, ese es el que utilizan. Nosotros hemos avanzado más tiempo, no nosotros, sino el próximo colega, este caballero, no, todavía no, voy a hablar nomás del anterior. El anterior hace las vendas de yeso y como ensaya. Dice, se lo van a cobrar los del SOS. ¿Quiénes son del SOS? ¿Quiénes son del SOS? Los que cuidan los animalitos, ¿no ve? Ya, pero la cuestión es que este caballero, los pollitos se rompían sus patitas, ¿ya? Y él ahí ha ensayado con la venda de yeso. Y ahí ya se conoce la venda de yeso. Y eso lo han aplicado en la guerra para sostener las fracturas. Obviamente que eso en traumatología les van a mostrar con mayor precisión. ¿Vamos? Ahora, este von Smarsh, miren ustedes, es otro general médico. Aquí nomás no tenemos médicos generales. No, todos somos médicos generales, ¿no? Pero en esa época a este médico lo han nombrado general. ¿Ya? Y ha habido una médica alemana que ha sido comandante del ejército alemán. O sea, realmente el mérito de las personas se lo dan, les reconocen. Pero a este caballero hay que reconocerle algo más. Y ustedes van a ver en qué tema se ve a este caballero. A este caballero se la ve en... ¿Quién sabe? No ha leído. Tenían que haber leído. En hemostasia. ¿Pero por qué? Porque este caballero inventa la venda de goma, la venda de Smash. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La venda de Smash, ya vamos a ver más adelante, es una goma en la cual se enrolla el brazo para hacer extraña transfusión. Eso ya vamos a ver. Pero veamos qué dice este caballero. Este caballero, interesante, hace el primer botiquín del campo de batalla. ¿Ya? O sea, de emergencias, de guerras, que ya tienen el primer botiquín. Pero además no es solamente eso. Miren ustedes, el entrenamiento de primeros auxilios para el personal militar. Solamente los militares sabían de esta atención. Pero hoy, con los peligros que tenemos, con los accidentes que hay, ¿quién tiene que saber estas cosas? Ustedes. Porque mañana van a estar enfrente de un accidente y tienen que empezar a utilizar. Y además escribe, miren ustedes, Manual del Campo de Primeros Auxilios de Jonas Smarsh. ¿Qué quiero decir con esto de escribir? Por favor, escriban. ¿Ya? Porque lo que escriben va a quedar para el futuro. Y puede ser corregido, pero como en este caso, hay manuales de emergencia, hay manuales de primeros auxilios escritos por un montón de gente, pero este caballero es el primero que ha hecho y podemos ir corrigiendo. ¿Ya? Cirujano alemán. Generalmente los cirujanos son los que han estado metidos en estas cosas. Ahora entramos a una zona un poquito más moderna. ¿Quién conoce la bendita? La curita. ¿Conocen la curita? No. ¿Sí o no? ¿Cómo es la curita? ¿Cómo es la curita? ¿Cómo es la curita? ¿Ah? Es una telita de adhesiva con un apósito pequeñito pegado ahí y que tiene además un antiséptico, ¿no ve? Bueno, eso pues, ¿quién ha inventado? Ninguno de Sudamérica inventado, pero ha inventado este caballero, el señor Paul Beiersdorf, farmacéutico alemán. Y le conocemos con el nombre de esparadrapo. Cuando decimos tela adhesiva, hablamos de esparadrapo. ¿Ya? A ese, como ya hay varias cosas que han ido creciendo, aparece este señor Bender y maneja el vendaje elástico. O sea, el vendaje ya empieza a tener fibras de goma que permiten hacer una presión más importante. ¿Ya? Entonces, es ya más conocido de ustedes, ¿sí? Ya son modernos ustedes. Entonces, ahora, ¿qué tengo que decir? Que la venda es un segmento de tela largo que tiene diferentes formas y está constituido por diferentes fibras, ¿no? Esa es la venda. Y el vendaje es cómo vamos a aplicar nosotros la venda. Entonces, ¿qué tengo que mostrarles? Ya les he mostrado a ustedes, pero a recordarles. Cabo terminal,
el rollo, bordes, cabo inicial, plano de la venda, cara anterior, cara posterior, o cara externa o cara interna, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí ya tienen ustedes la venda. Ese es el tema que nosotros tenemos que hablar. Entonces ahora hay que decir que hay diferentes dimensiones. Acuérdense, hay para cabeza, dedos, manos, pies, cuello, rodillas, por si acaso no se con todos, no se va a hablar. Ya, entonces ahí tienen todo. Está sacando un poco, ¿no? Ya, vamos a pagar. Una lista está. Entonces ya tienen para todos los segmentos del cuerpo, ¿no es cierto? Ya saben. Acuérdense, porque no es bueno utilizar una velita de 2 o 3 centímetros para la cabeza, ¿no? O utilizar una vela de 30 centímetros que es para tórax, para la cabeza, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que ser proporcional, es lo que tenemos que hacer. Esta mostramos las diferentes formas de vendajes que nosotros vamos a hacer. O sea, es simplemente para que ustedes miren, se diviertan viendo, ¿no? Esas personas y el tipo de vendaje, ¿no? Vamos a ir viendo vendajes. Entonces, ¿qué significa ahora el vendaje? ¿Qué es el vendaje? ¿Cómo es el vendaje? ¿Para qué sirve el vendaje? ¿Y qué formas de vendaje hay? ¿Ya? Entonces, alguien que estaba con mucho tiempo ha logrado hacer esta clasificación. Porque ustedes nunca van a hacer la clasificación, van a ver el paciente, no, ven la de 6 centímetros y listo. No van a clasificar, o van a clasificar. Sí, van a clasificar, espérense un poquito, porque tienen que conocer poco a poco. Entonces, vendaje blando contentivo. ¿Qué quiere decir eso? Contener. Contener. Si es sangrado, se ponen apósitos, se hace el vendaje ligeramente compresivo y va a evitar que exista más sangrado. Puede llegar a hacer hemostasia. Compresivo, con mayor razón. Hay sangrado, entonces tienen que hacer más compresión para evitar que salga sangre. ¿Ya? Rígido. ¿Qué clases de vendaje rígido conocen? El de estuco. El primero, ¿no? Del hidróxido de calcio. ¿Sí? Del polvo de París. ¿Sí? Bueno, para que vean. Ya está, eso sí. Pero hay uno nuevito que han creado ahora. ¿Cuál es? No me van a quedar pues, más mi grupo si hemos pasado vendaje. ¿No se acuerdan? Lo voy a tomar en cuenta para el examen. Fibra de vidrio. ¿No? El nuevo vendaje es la fibra de vidrio. El estuco es pesadísimo. En cambio, la fibra de vidrio es más liviano. Entonces se puede llevar mejor. ¿Ya? Vendaje suspensorio, dice. ¿Cuál será el vendaje suspensorio? No es aquellos que llevan el suspensor, ¿no? El vendaje suspensorio es aquel. ¿Ah? Fuerte, dice, para que te escuchen. Los médicos somos líderes en potencia, somos los mejores líderes, porque les enseñamos a hacer cosas, les ayudamos a que salga bien, pero para eso tenemos que hablar fuerte. Ahora, yo no me estoy enojando, por si acaso, cuando hablo fuerte me dicen, doctor, se está enojando, no, sino que allá atrás no me escuchan, tienen que hacerme escuchar, ¿me entienden? Entonces, el vendaje en corbata o el vendaje en cabestrillo, pero ¿qué es cabestrillo? Bueno, después vamos a ver. El vendaje en corbata quiere decir que es una tela que le van a poner al brazo y le van a poner al cuello y entonces va a descansar, ¿ya? O esa tela triangular que les he manifestado, ya vamos a ver también que se puede utilizar para que descanse el brazo, ¿ya? Entonces suspensorio. O en algunos casos se ponen tiras para sostener algo, ¿me entienden? Vendaje protectivo, ¿cuál será? Fuerte. Ya pues, ayúdame. Bueno, de protección. Resulta que muchas heridas en emergencias en el campo quedan abiertas y ustedes tienen que colocar apósitos o proteger para que no se contamine. Pero como van a poner, por decir, su pañuelo, aquí está mi pañuelo, no creo que es de adorno, sino sirve
para cualquier elemento que pueda ayudar. Entonces voy a poner y voy a presionar y voy a detener la hemorragia. Pero este solito se va a caer, pues sí. Entonces yo tengo que hacer un vendaje de sostenimiento para que no se caiga. Y de esa manera puedo mandarle hasta el hospital más próximo. De tal suerte que ahí puedan resolverle el problema. Ah, ese que ha bordado mi mamá. Bordadito está. Bueno, ¿qué más? Ahora, ¿qué vamos a hacer con las aplicaciones? Quiere decir, ¿para qué nos sirve? Entonces aquí tienen ustedes. Limitar el movimiento de la parte afectada. ¿Dónde pondrían? A ver. En el voleibol. ¿Quiénes juegan voleibol? Nadie. ¿Quiénes juegan las muñecas? Nadie. ¿A qué juegan? Si tienen que hacer deporte, tienen que moverse. Bueno, a ver, ¿dónde se puede producir una lesión? Por ejemplo, en este último, en las riadas que ha pasado, el ñato que casi se cae y se ha logrado levantar. Le han dicho obrero, ¿no? Pero era el ingeniero. Ya. ¿Qué habrá pasado con ese caballero? Porque se ha tropezado y se ha caído. Ni siquiera podría haber tenido. No, me parece que no leen el periódico, ¿no? Tienen que empezar a ponerse al día. Miren, en el voleibol, el problema de tobillos, las entorsis del tobillo, porque saltan y se doblan el tobillo. Bien, no sé si es eso. Bien malos son los jugadores y los jugadores también, porque cuando saltan juntos, el uno le patea su tobillo y cae mal, ¿no? Pero eso no se hace. Pero eso hace para ganar el partido. Dice, no hay tal. El que entrena y el que estudia y el que tiene horas asiento en el estudio es el que sabe. ¿Ya? No es el que va a hacer picardía. ¿Qué dice? ¿Qué se llama esa picardía? En el pueblo hay gente que es pícara, pero es con mala intención. Pero en cambio hay otras personas que son muy sutiles en hacer una broma y son medio pícaros también, ¿no? Porque aprovechan de una pequeña broma, nada más. Esas dos diferencias. Entonces, el boxeador usa en su mano, precisamente para no lesionarse, ¿no es cierto? Los pesistas, ¿dónde usan? En la columna. Utilizan fajas. Las fajas también son elásticas y también se usan como vendajes. Entonces, aquí viene fijar férulas impidiendo su desplazamiento. Vamos a hablar de férulas la próxima clase, pero aquí voy a adelantarme. Las férulas sirven para sostener, para que no se mueva, ¿ya? Y entonces vamos a evitar que pueda malograrse con mayor profundidad de la lesión. Sostén de alguna parte del cuerpo, especialmente en las luxaciones. La luxación hay que sostenerla para que no se vaya a hacer con mayor profundidad. En traumatología les van a enseñar a resolver las luxaciones rápidamente, porque cuando se posterga el tiempo, se consolida la luxación y tienen a veces que operar, ¿no? Entonces, eso van a ir aprendiendo. Comprimir una parte del cuerpo. Hay un vendaje que se llama esculteto, especialmente y ustedes algunos han debido ver, en las cirugías abdominales les ponen una tela en el abdomen, ¿ya? Ese es un vendaje, pero le llaman esculteto. Favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades. ¿Qué se llama ese azul que hemos dicho al principio? ¿Ah? No, está bien, pero ahora, si yo tengo que controlar como médico que está circulando bien, ¿qué tengo que ver en mis dedos? A ver, apriétense el dedito encima de la uña. ¿Qué color es? Rápido. Blanco, ¿no ve? Suelte. ¿Qué color es? ¿Qué se llama eso? Exactamente. Entonces lo que tienen que controlar es la perfusión de los vendajes para que no se produzca la cianosis y obviamente la probabilidad de necrosis. ¿No? ¿Estamos? Entonces esa es la situación. Modelar zonas del cuerpo, especialmente en muñones y amputación. Bueno, en muñones y amputación evidentemente se usa para modelar.
¿Quién de ustedes, chicas, se ha hecho modelar? Ninguna. Y no se han enterado siquiera, ni por curiosidad, para tener 90, 60, 90, o 90, 30, 90 creo que es. Vamos a hacerse modelar y se hacen poner yeso. Toda una máscara de yeso y están ahí sufriendo, ¿no? Y saben pues, pero no quieren decir ustedes. Bueno, es para modelar. Ahí está para el uso, ¿no es cierto? Ahora tenemos formas de vendaje. ¿Habrá un vendaje cuadrado? ¿Habrá? Hay un vendaje circular, hay un vendaje en espiral, hay un vendaje en 8 y hay un vendaje recurrente. ¿Estamos? ¿Pero habrá vendaje cuadrado? No. Ya, ahora vamos a ir mirándolos. Aquí está. Clasificación de las vendas. Por su textura, extensibles, corriente, adhesivas de algodón. Estas ya son novedades que existen, ¿ya? Y dependiendo qué es lo que van a vendar, ya pueden utilizar. Pero estas son elásticas. Ya conocen las elásticas ustedes, ¿no? Semi-extensibles. ¿Cuáles serán? Las vendas de gasa se deforman y se pueden estirar ligeramente, ¿ya? No modifica su dimensión. Vendas inextensibles. No modifica su forma. ¿Cuál sería eso? Una venda de esa manera. La primera cosa que les he hablado, las vendas de tela, es decir, de su sábana van a cortar, ¿no ve? Esas son inextensibles porque se quedan ahí, no pueden cambiar de forma, ¿estamos? Vendas rígidas, ya hemos hablado. Vendas de yeso, vendas de fibra de vidrio. ¿Ya? Vendas complementarias, espuma protectora, venda de papel o algodón. Todos los vendajes no pueden ser directos, o sea, la venda sobre la piel no puede entrar directo. Siempre tiene que haber un acolchado. Y ese acolchado puede ser espuma protectora, venda de papel o venda de algodón. Siempre tiene que haber. Y en algunos casos le llaman estoquinetes, que son unas fundas circulares, ¿no? Como media que ingresa, y entonces eso pueden utilizar también. Entonces hay diferentes formas. Y aquí se está mostrando precisamente las vendas elásticas, es venda de goma, estas tiras que se llamarán esparadrapo, ¿ya? Son vendas que se pegan, ¿ya? Que pueden utilizar. ¿Quiénes están utilizando ahora esto? Porque es la moda ahora, ¿no? Los futbolistas están utilizando más, están utilizando esto. Y aquí tienen otro tipo de vendas que son fijas también y con pegamento que utilizan ¿quiénes? Los pesistas, los que hacen fisiculturismo. Y estas otras vendas, aquí tienen ya el esparadrapo, ya que ustedes ya conocen, que se utiliza de esa manera, para una entorsis pueden utilizar ya. Ya saben entonces qué pueden utilizar. No estamos hablando todavía de tratamiento, estamos hablando de emergencias, porque las vendas son para emergencias, para ayudar un poquito a resolver la primera parte del problema. Ahora viene por su forma. De un solo rollo, casi todas las vendas son de un solo rollo, excepto que cuando nosotros utilizamos dos rollos, las unimos, entonces se convierten en venda de dos rollos, ¿no? Y vamos a decir para qué y por qué, pero muchas veces la de un rollo también se utiliza para las capelinas, pero la de dos rollos también se utiliza para capelinas, ¿ya? Entonces, dos rollos o binocular, porque son dos rollitos que estamos manejando, ¿ya? Compuestas. Aquí tengo problema, pero no importa, vamos a explicar nomás. Venda en T de trébol, venda en T binocular y venda bifurcada. Esto lo vamos a ver más adelante, por favor, ¿ya? Y ya les voy a preguntar. Combinadas, argollas, ganchos y hebillas. Ahora ya no hay esos ganchos, pero sí, en esta parte suelen haber unos ganchitos que han visto en las vendas elásticas, ¿no es cierto? Suele haber eso. Pero ahora ya tienen un scratch se llama, que se pega, ¿no? Con eso se utiliza. ¿Qué más? Hebillas, ganchos. Y hay una venda importante, que es la venda de Smart, precisamente antigua, que utilizaba los ganchos, ya para sostener, para finalizar. Ya vamos a mirarlas. Vendaje triangular. La venda triangular, que hemos dicho, ¿no es cierto? Y la venda en corbata. Es una tela que se va a colocar y
prácticamente dan una vuelta sobre el brazo, nada más. Entonces aquí están mostrando cómo se hace el vendaje. Esto es lo que tenemos que tener cuidado, las heridas. Las heridas tienen que ser bien curadas, ¿ya? Y tienen que poner apósitos y gasas con antibióticos o con antisépticos, y eso sí cubrir con el vendaje, ¿ya? Momentáneamente. Aquí tienen vendaje especial. Entonces, en vendajes yo tengo los vendajes normales y los vendajes especiales. Entre los vendajes especiales son dos, el de Schmarz y el de Héctor Marín, ¿ya? Esa es una venda especial, ya lo vamos a mirar también eso. Entonces aquí tenemos la venda hemostática de Schmarz. Esta es la venda hemostática de Schmarz, pero los traumatólogos suelen utilizar esta venda que es de goma, enrollando del miembro inferior hasta donde necesita. Ese vendaje con venda de goma se llama para exsanguíneo transfusión. ¿Qué significa? Que le han vaciado toda la sangre y tienen media hora para operar. Entonces operan rápidamente los traumatólogos, le cierran el acto quirúrgico y sacan la venda de Schmarz y ya está operado, ¿ya? Pero también sirve como venda hemostática. Si hay sangrado, pueden poner ustedes esta venda como hemostática. El apósito espiroideo de Héctor Marino exclusivamente es estéril, porque las quemaduras que tienen que cubrir son fáciles de infectar. Entonces, estas deben ser estériles, por favor, ¿ya? Vendas circunferenciales. Bueno, esta es una venda circunferencial también, y todas las vendas que vamos a poner alrededor de nuestro brazo, miembro inferior, en fin, son vendas circulares, pero en el interior existen algunas modificaciones. La venda de Sculteto es bien interesante. A ver, ¿cómo puedo explicar? Esta es la venda de Sculteto, bastante grande, ancha, del tamaño del tórax, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Está cubriendo la parte posterior del tórax, ¿verdad? Pero en realidad son dos láminas, ¿ya? Pegadas por el medio, y la parte posterior está en la zona de la columna. Por lo tanto, para este lado hay dos flaps y para este lado hay dos flaps. ¿Estamos? Un flap, así, encima de la piel, por decir, y el otro flap por encima del primero. Como habían dos flaps, el otro encima y luego viene el cuarto encima. Entonces aquí ha habido una imbricación y eso va a sostener la herida que han hecho en cirugía. Generalmente en las personas que se han operado con cirugía abdominal, llámese cirugías cesáreas, llámese cirugía abdominal de vías biliares y demás, suelen utilizar este vendaje para sostener la herida y las suturas, ¿ya? Clasificación de las vendas. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las vendas? En el sentido de cómo manejamos las vendas. Entonces, unidireccional, vendaje espiral implicado. Primero hacemos siempre el vendaje en la región de la muñeca, ¿no? Con el geranio, con la llave del vendaje, ese es el vendaje espiral. No, perdón, sí, es el vendaje espiral. Luego viene el bidireccional, o sea, puede ir de arriba a abajo. Vamos a ver la siguiente. Y el vendaje multidireccional. Pero en este caso, estamos viendo aquí un vendaje medio rarito. Miren ustedes, es un vendaje en espiga o vendaje imbricado, ¿ya? Aquí tienen ustedes un segmento, dos segmentos, aquí están dos segmentos, y multisegmentario, que es el vendaje de Dessau, ¿ya? Tanto el vendaje de Dessau y el del Belpo son para fracturas de clavícula, ¿ya? Si yo solamente tengo que mencionar, porque en traumatología ahí les van a tomar el examen, ¿no? Pero aquí ya tienen ustedes cómo se hace el vendaje, ¿ya? Hemostático. Aquí está la venda ¿de qué es? De goma, hemostático, ¿no es cierto? Inmovilizador de yeso, ya hemos visto el inmovilizador. Protector, el triangular, estamos haciendo recuerdo. Compresivo, venda elástica, ¿ya?
Funcional, vendas adhesivas que permiten la movilidad de una articulación. Estas. ¿Ya? Entonces ya tenemos cómo utilizar, cómo funcionan las vendas. ¿Qué recomendaciones tenemos para hacer los vendajes? Es bien importante esto que lo tomen en cuenta. Ahorita no les va a servir, pero a partir de mañana que vayan ustedes a los estudiantes a ayudar, sí les va a servir. Por lo tanto, si tú haces frente a la lesión, ¿cómo le ves a tu chica? ¿Cómo le ves? De frente. Entonces, acuérdense, es importante hacer el trabajo frente a frente, cara a cara, porque es la mejor posición que nos va a permitir hacer un buen trabajo. Cuando estamos haciendo de lado, van a ver ustedes las dificultades que van a tener y puede hacer que el trabajo esté mal hecho. Acolchar las salientes óseas, importante. ¿Cuáles son las salientes óseas? Donde hay menos tejido adiposo. ¿Ya? ¿Dónde hay? Uno, otro. Muñeca, otro. ¿Ah? Codo, otro. ¿Dónde? Rodilla, otro. ¿Saben? No. Les digo por qué en estas salientes óseas. Porque estas salientes óseas son proclives a tener escaras. Y las escaras se infectan y son difíciles de curar. Entonces, para eso hay que acolchar las salientes óseas. Espolvorear como elemento inerte las zonas sudorígenas. ¿Cuáles son esas zonas sudorígenas? ¿Ah? Ya, vamos a la mano. Después, es bien importante esto. Bien importante. ¿Cuáles son las zonas sudoríparas? Había un profesor, pero especialmente era grave entrar a un curso. Este curso era lleno, ¿entienden? Puertas cerradas, ventanas cerradas, y él decía, aquí hay olor a sopapo. ¿Está bien? Sobaco, sudorípara. Entonces ahí hay que poner polvos inertes para que absorban la humedad y hay que poner algodón para que no transpire, porque le van a poner un vendaje. Entonces, imagínense, el señor se va a sentir totalmente incómodo. ¿Sí? Otro lugar, las regiones de la ingle. Aquí yo no puedo avergonzarme de hablar, ¿me entienden? Porque si me avergüenzo no les paso el mensaje. Entonces tenemos que hablar clarito, obviamente guardando el pudor que nos merecemos, el respeto importante de persona a persona, ¿no? Pero tenemos que hablar clarito, precisamente para mantener esas zonas hábiles y que no tengan, porque el paciente es el que sufre, nosotros no, porque yo le voy a vendar y que se vaya el paciente. Pero en su casa la vecina está oliendo mal. Así es. Eso lo van a ver ustedes en sus casas. Ahorita hay una propaganda de los pies, ¿no es cierto? Que transpiran los pies, ¿no es cierto? Y utilizan polvo. ¿Verdad es eso? Entonces, ¿por qué en estos ambientes nosotros tenemos que decir, ¿por qué no debemos utilizar los zapatos que son de deporte? Porque transpira fuerte. En cambio, el calzado de cuero no transpira. Pero la norma ya se está manejando, pero además hay más higiene en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces eso se puede evitar. Es por eso que se utilizan los elementos inertes, ¿ya? Cubrir primero la herida con gasa y apoyo. Antes de vendar, siempre una herida, porque estamos haciendo un vendaje de protección. Ese vendaje de protección significa cubrir la herida con gasas y apósitos y luego recién vendar. ¿Ya? Entonces aquí está el vendaje. El recorrido del vendaje es de izquierda a derecha. Bueno, me gusta siempre hablar un poco de política. ¿Quiénes son de izquierda? Este lado es de izquierda, este lado es de derecha, ¿no es cierto? Ya. Los de derecha tienen que empezar por la derecha, pues hacer el vendaje, no pueden avanzar al otro lado, ¿no ven? Tienen que hacer de derecha a izquierda. En cambio, los de izquierda tienen que hacer de izquierda a derecha. No se olviden que en el instrumental existen tijeras para zurdos, ¿ya? Y existen tijeras para derecha. Los más de uso común son los de la derecha.
Eso es lo que es política, por si acaso. Si no, miren ustedes, importante lo que estoy hablando. No, me voy a pasar. Estoy hablando de recorrido de vendaje de izquierda a derecha, ¿sí? De eso estamos hablando. Pero acuérdense que la mayor cantidad de personas son de derecha. Y entonces todo el instrumental está hecho para ellos. Entonces para algunos zurdos sí se los hacen también, ¿ya? Entonces, en medicina no hay política. Yo soy del Club Universitario. ¿Quiénes son del Bolívar? Levanten la mano. Ya pues, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Apenas, ¿no? Vergüenza tiene. 6. ¿Quiénes son de los Songs? Levanten la mano. Y amén. Y el resto los voy a inscribir al Club Universitario. No pueden pues ustedes decir yo voy a curar solamente al del Universitario. No pueden decir yo voy a curar solamente al del Bolívar, ni solamente a los Songs. Por eso es que nuestra profesión es muy importante. Por eso es que nosotros trabajamos con personas. Y acuérdense de esto, no trabajamos con áridos. El resto de las profesiones trabajan con áridos. Mis ladrillos lo he puesto aquí y no se va a mover. ¿Ya? Pero en cambio, a esta señorita le voy a dar una receta, sabe Dios si comprará la receta. ¿Ya? No sabemos. Entonces, miren ustedes, nosotros trabajamos con personas. El resto de las profesiones trabajan con áridos. Por eso que no nos entienden, pero sí nos entienden y lloran cuando les toca a ellos sufrir. Diferencias. Bueno, entonces estamos, ya hemos dicho, iniciar el vendaje en la parte más angosta. Si inicia en la parte más gordita, en la angosta pues va a salir más suelto, ¿no es cierto? Entonces se inicia en la parte más angosta. Iniciar con 1 o 2 vueltas con un geranio. Ya, aquí ya hemos hablado, especialmente en la muñeca, 2 vueltitas y una doblada para hacer el geranio, o hacer la llave para que no se resbale ese vendaje. ¿Ya? Finalizar 1 o 2 vueltas amarrando con ganchos. Bueno, saben que los ganchos a mí se me da la imagen de unos ganchos como del Garfio, ¿no? ¿No te vas a ir? ¿A qué hora? ¿Qué hora es? 4 minutos. ¿Qué hora es? 4 minutos. Entonces aquí paramos, ya son los ejercicios que mañana recuerdo. Menos 5 les he dicho. Ya. Entonces, aquí paramos. Continuamos la siguiente clase. Quiero ver a los mismos. Porque si no vienen los mismos, quiere decir que no les han gustado la clase. Y prometo que al año vamos a repetir.